todos los lunes, pues tenemos con nosotros el honor de tener siempre a esta gran doctora en psicología, experta en familia, la doctora Cristina Balinotti, que está con nosotros con un tema muy importante esta tarde de hoy. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, qué gusto estar contigo. Bueno, nosotros feliz aquí ya de tenerla, ya comienzan a conectarse todas las personas y nos vamos primero con nuestra querida doctora Cristina Balinotti. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, las diferencias entre dos trastornos antisociales de la personalidad, que así están englobados bajo esta definición, que es el psicópata y el sociópata. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque a veces se confunden. Solemos hablar, esa persona es un sociópata y en realidad no tiene las características, sino que es un psicópata. El psicópata decimos que tiene un patrón de desprecio absoluto por los derechos de los demás, por las emociones de los demás, por los sentimientos de los demás. No puede entender esas emociones, él no siente, o ella no siente esas emociones, pero sí puede muy bien manipularlas en un momento dado. Es decir, manipular las emociones de los demás para obtener algún beneficio. Tienen entonces falta de empatía, son grandes mentirosos, son encantadores superficiales, no sienten remordimiento, no sienten culpa. Son personas que van por la vida logrando lo que ellos quieren, nada más. Ahora, el psicópata que nosotros conocemos a través de la cinematografía es un porcentaje muy mínimo. Por ejemplo, Hannibal Lecter es un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Se calcula que del 1 al 3% de la población mundial son psicópatas y de ellos, de ese porcentaje, un mínimo porcentaje llegan a ser asesinos seriales. Vale decir que esto es importante como información porque hay psicópatas cotidianos. Seguramente todos hemos conocido un psicópata en nuestra vida, un colega profesional, un compañero de oficina, el mismo jefe, personas que no tienen problema en manipularnos, en usarlos, en explotarnos, pero cuando nosotros necesitamos algo nunca están. Ese amigo que como es muy encantador superficialmente, como sabe manipular el carácter de la otra persona, siempre se muestra triste, con necesidad de ayuda, como que estuviera pareciendo algo importante. Y a lo mejor lo único que necesita es dinero y entonces se acerca a nosotros a pedirnos dinero. Pero cuando nosotros lo necesitamos, él no está o ella no está. Prevalece más en los varones, por eso hablo más de él, porque está relacionado con el cromosoma Y. Entonces, esta es una afección como tantas otras que se relacionan o que son preeminentes en los varones. De modo que los psicópatas están a nuestro alrededor, hay familiares también psicópatas, ¿verdad? Son personas que no sienten emociones porque no solamente tiene una causa biológica, tienen una causa genética, como ya dije, que es cromosómica, y biológica porque el cerebro de estas personas es muy distinto al nuestro. Tienen todo el circuito de las emociones apagado. Si hay, o si vemos MRI funcionales, ¿verdad?, que son unos videos del cerebro en movimiento, vemos que el área de las emociones es como una caverna oscura. Ellos no pueden sentir emociones, pero pueden descubrir las nuestras para poder justamente manipularlas en nuestro favor. ¿Cuál es la diferencia entonces con un sociópata? Es decir, mientras el psicópata se divide en psicópata primario y secundario, es decir, que el primario es alguien que nació así, ¿eh? Le dimos una educación maravillosa, somos buenos padres, pero él es así y ya presenta ese patrón de comportamiento de que es muy pequeño, crueldad con los animales, de actos crueles en general. Y el psicópata secundario, producto de alguna lesión cerebral, algún tumor o de una crianza negligente o abusiva. Ahora, el sociópata no tiene este cerebro. El sociópata es alguien que se crió en una cultura de la violencia, en donde todo se hacía a través de los gritos, de los golpes,
lo castigaban físicamente. Entonces, esa es su única forma de comunicación. El sociópata es altamente impulsivo, mientras que el psicópata es muy mental, premedita todo lo que va a hacer, lleva un plan previo. El sociópata es alguien que está ganado por sus impulsos. De los dos, por supuesto, que son trastornos antisociales de la personalidad, el que no se cura, y es muy difícil debido a que tiene una base cerebral, es justamente el psicópata. Hay muchas clases de psicópatas, muchísimos, pero el esencial, que es el psicópata primario, es ese que nació así, y que no importa lo que vayamos a hacer nosotros como padres, realmente va a ser un individuo cruel con los demás. No llegará a ser un asesino, pero es alguien que va por la vida tomando ventajas de todo el mundo. Esta sociedad es una sociedad que favorece, por el grado de competencia, la psicopatía. Es más, hay muchos líderes psicópatas exitosos, porque justamente saben cómo entrarle a la gente, cómo ganarlos, de qué manera manipularlos, para hacerle hacer cualquier cosa, y ellos quedar siempre detrás como el titiritero que maneja esas marionetas. De modo que hay que tener cuidado, y estas charlas son justamente para poder darle herramientas a la gente y saber de qué se trata cuando hablamos de un psicópata, ¿no? Y cómo manejarlo en caso que nos encontremos con alguien así. Es decir, para eso hay que estar realmente muy atento, Las personas psicopáticas dan siempre muestras de indiferencia y de frialdad en un momento dado. Entonces, lo mejor con alguien que nos está pidiendo cosas o para quien trabajamos es pedirle un favor y ver cómo reacciona, es ver hasta qué punto llega. Y ahí vamos a descubrir las tonalidades de un psicópata, ¿verdad? Por lo tanto, un psicópata normalmente nace, hay otro que puede hacerse a través de afecciones cerebrales o de una crianza abusiva. Ojo con esto, a los chicos no hay que pegarles, porque si nosotros tenemos un niño que es psicópata y que además le pegamos, pues no sabemos cómo está su cerebro, no le vamos a hacer un escáner cuando nace. Entonces tenemos que tener cuidado de no agrandar de pronto, de no agudizar todo esto. Podemos estar dándole a la sociedad a lo mejor un asesino. El abuso físico, la negligencia, nunca es buena en la crianza de los hijos, y en este caso mucho más aún. Hubo un gran científico que existe aún, James Fallon, un neuroinvestigador de la Universidad de California, sumamente frecuentado y muy reconocido, que él descubre haciéndose un escáner que él tiene también un cerebro psicopático. No es claro, exacto, está entre lo que sería un primario y un secundario. Y él dice, pero ¿cómo es posible que yo soy un padre bueno, que crío a mis hijos, tengo un matrimonio exitoso y no he salido a matar a nadie ni a engañar a nadie? Y él se responde algo fundamental, dice, he tenido padres que me comprendieron, que me prestaron mucha atención, que me quisieron, y que de alguna manera es como que lograron enterrar de alguna forma o dejarlo allá detrás de su mente este cerebro, que es el cerebro de un psicópata, que no se ha desarrollado en la sociedad. Sin duda, dentro de la escala de Hare, que es el médico que creó preguntas, son una serie de preguntas para ver si una persona es o no psicópata, él se encuentra entre, el puntaje es de 1 a 40, él se encuentra entre 20 y 21, es decir, que está allí en ese límite, ¿verdad? Pero qué importante hablar de esto en cuanto a la crianza de los hijos, ¿verdad? ¿Cómo es que influye esto? Doctora, en realidad, pues nos ha sacado de muchas dudas, y quizás yo también creo a toda nuestra gente que nos está viendo y sintonizando en estos momentos, pues si comienzan a entrar muchas preguntas, porque quizás, pues de alguna manera mal dicha, a muchas personas le dicen, ay, es que es un psicópata, y en realidad no han sabido la diferencia. Acá dicen, como usted está hablando obviamente de género en general, acá nos preguntan, pero también esto pasa no solo en los hombres, también en las mujeres, usted lo aclaró, pero nos siguen preguntando mucho
cómo se define también, son los mismos rasgos en las mujeres. Exactamente, sí. En el caso, es difícil que en una mujer se presente una psicopatía. Puede presentarse una caracteropatía, es decir, rasgos, pero no ya el trastorno antisocial de la personalidad. Y es difícil en la mujer porque las mujeres tenemos cromosoma XX y el hombre tiene XY, y prevalece siempre por esta Y. Ahora bien, hay mujeres que pueden tener el gen MAO-A, que es el gen responsable de la agresividad. Entonces puede haber mujeres también que tengan un grado de agresividad sumado a algún tipo de psicopatía, pero en realidad es mucho más difícil de encontrar. Ok, y aquí nos dicen también, ¿eso va mucho en la crianza? Sí, como yo aclaraba, la crianza tiene que ver, pero cuando hablamos de un psicópata esencial, puro, eh, que tiene ese cerebro y que es algo que no se puede modificar, y son mínimo el porcentaje de estos individuos desde ya, a veces no influye tanto la crianza. Digamos, dentro de esta escala de 1 a 40, bueno, el psicópata esencial cumple con todos, se contesta todas las puntuaciones y por lo tanto es un psicópata de manual, es decir, alguien que es capaz de cometer un acto delictivo. Ahora, la pregunta también es interesante porque me la han hecho antes. ¿Son imputables? Es decir, si es que tienen un cerebro así, es decir, ¿son culpables de un asesinato? ¿Cómo se los puede categorizar? En efecto, son culpables, son imputables. ¿eh? Y esto lo sabe la medicina forense. Son imputables en un juicio, ¿por qué? Porque conocen la diferencia entre el bien y el mal y no deciden el bien. Entonces, todo psicópata, si bien tiene causas de los genéticas y cerebrales, de conformación y anatomía cerebral, sin embargo, conocen la diferencia entre el bien y el mal. Claro que sí. Dice, la psicopatía no implica comportamientos claramente delictivos, ni conlleva siempre homicidio. ¿Eso es cierto, doctora? Nos dice Eduardo Durán. En efecto, sí. De nuevo, entre el 1 al 3% de la población mundial que son psicópatas, solo un mínimo porcentaje llegan a ser criminales seriales o conductas delictivas muy graves, ¿verdad? Claro. Dice, acá nos preguntan también, perdón, doctora, engañan, hieren y manipulan para lograr todo aquello que se proponen sin ser necesariamente violentos. Exactamente, sin ser necesariamente violentos, porque el psicópata no es un sociópata, es decir, no está criado de pronto en una cultura de la violencia, no es un violento, puede llegar a serlo, depende de la crianza, pero no es un violento. La violencia del psicópata es sutil, es sutil. Se presenta, se manifiesta tratando de llevar a la otra persona a que cometa un acto delictivo por él, por ejemplo. Saben muy bien, porque generalmente son muy inteligentes, meterse en la mente de la otra persona. Por eso tenemos muchos líderes también que han sido psicopáticos, ¿verdad? O psicópatas. Dice, un psicópata llega a amar verdaderamente. No pueden amar verdaderamente, no pueden amar verdaderamente, pueden conquistar a una mujer porque son muy encantadores, pero con la misma facilidad la pueden dejar, con la misma facilidad la dejan de un día para otro sin ninguna explicación. No pueden amar profundamente porque no tienen emociones. Las emociones que nos caracterizan a nosotros no lo tienen, tampoco sienten miedo, como no sienten amor, no sienten miedo tampoco. Es decir, que por eso llegan a transgredir todas las reglas sociales. No es necesario que asesinen, pero por ejemplo el líder de una empresa llega y escala y cada vez tiene más debido a que él no tiene ningún problema en burlar la ley, en violarla. Claro. Porque no tiene ningún resentimiento, vamos a decirlo No así. tiene No tiene sentimientos, no, porque las emociones vienen primero y después vienen los sentimientos. Una persona que tiene emociones sanas puede desarrollar sentimientos en torno a una persona. Sentimientos pueden ser de odio, pueden ser de amor. Pero esta persona no llega a odiar, tampoco, no tienen emociones.
Sencillamente se sirven de los demás como si los demás fueran objetos, herramientas para llegar a sus objetivos. Dice, tienen un gran sentido de autoestima. Bueno, en realidad se supone que sí, tienen una autoestima elevada, pero el tema es que la autoestima en general está conectada con personalidades más sanas, no con este tipo. Lo que pueden llegar a tener más definidamente es egocentrismo, ser ególatras, es posicionarse, ellos están primero en el centro de la escena, todos los demás no importan. Entonces, más que autoestima, podemos hablar de egocentrismo. Y la autoestima la podemos colocar en personas que tienen mayor salud psicológica. Acá nos dice Jenny Pérez, saludos, y queremos mandar saludos también a Marisol Franco, que está de cumpleaños el día de hoy, una seguidora de nosotros. Felicidades, que la pases súper bien en compañía de tu familia. Ella nos sigue desde Argentina, así que le mandamos muchos saludos el día de hoy y que cumpla muchos más. Acá nos escriben, bueno, ¿un psicópata está mintiendo o manipulando? Es la pregunta. Los psicópatas son grandes mentirosos, son mentirosos en serie, eso sí, todos tienen esta particularidad. Y mienten justamente con el objetivo de manipular. Manipular, que quiere decir manejar a la otra persona, manejarla de tal manera que logra sus objetivos. Él es el gran titiritero y los demás son marionetas, los demás no importan. Increíble. ¿Una mujer que ha sido engañada puede volverse un psicópata? En realidad solamente se es psicópata si se nace con el gen, si se nace con el cromosoma adecuado, que en el caso de la mujer es muy difícil, tienen que ser hombres. Pero si es una mujer, para ser un psicópata tiene que tener ya previamente una anatomía cerebral determinada, donde las emociones en su cerebro no están. De modo que uno no se vuelve un psicópata. A lo menos si en realidad no producto de una relación quebrada, ¿verdad? O producto o si fuimos engañadas. Puede ser a través de un tumor cerebral, eso sí. Pero no, uno no se vuelve. En general estas cosas nacen. El individuo ya de chiquitito se ven estos trazos de psicopatía. Uno puede volverse rencoroso después de que alguien nos engañó, ¿verdad? Claro que sí. Uno puede querer vengarse, que es la justicia del que no tiene justicia, ¿no? De acá nos pregunta Alejandra Mendoza, doctora. En una relación amorosa es no difícil identificarlos. Es decir, muchas personas podrían decir que es tóxico. Sí, sin duda, porque la persona que es psicopática va a tratar de manipularla a la persona mientras le convenga, mientras esa persona le convenga, y lo va a llevar a las últimas consecuencias, la va a destruir. Entonces, los individuos psicópatas, hay una película muy interesante que se llama Luz de Gas, del cine clásico de los años, yo no sé si 40, 50, se llamaba Luz de Gas. Este individuo que se casa con una mujer muy rica y va a vivir a su mansión, y como quiere heredarla, lentamente y premeditadamente, era una época en que no había luz eléctrica, va bajando a la tarde las luces de gas, que había solamente gas, esas mechitas de gas, las baja. Y ella cuando preguntaba, estamos a oscuras, ¿qué pasa? Él le decía, no, lo que pasa es que es una impresión tuya, las luces están igual que siempre. Y ahí viene la expresión luz de gas, me estás haciendo luz de gas, me querés volver loca, porque si la volvía loca, la internaba y se quedaba con su dinero. Es decir, que estas personas van paso a paso y por supuesto que no tienen relaciones de amor. Ahora, ¿cómo las tuvo el doctor James Fallon? Primero porque su psicopatía no era de las más tremendas, ¿verdad? Y después porque tuvo raramente una familia que realmente lo pudo manejar y que le pudo dar toda esa aceptación y esa comprensión y por supuesto evitó que estas características psicopáticas emergieran a la luz. Debe haber muchas personas así también.
Dice Ana Sánchez Guerra, ¿el ser psicópata se hereda? Sí, se hereda, sí. Por ejemplo, el doctor James Fallon tenía en su árbol genealógico 7 individuos psicópatas. ¿eh? Y entonces esa fue una de las razones por las que decidió hacerse el escáner, cuando él estaba escaneando cerebros de presuntos psicópatas para su libro. El libro se llama, y es recomendable leerlo, El psicópata interior, porque él, haciendo ese libro y tratando de dilucidar qué pasa en la mente criminal, qué pasa en la mente de un psicópata, descubre que en efecto él lo es, porque la madre le dice, en nuestra familia hubo 7 personas psicópatas, convendría que te hagas un escáner. Es decir, que se hereda. Se hereda. Increíble, doctora, todo lo que estamos aprendiendo. Vuelven a preguntarnos, ¿un psicópata nace o se crea así? Yo creo, y ya estamos en un momento en que podemos contestar esa pregunta, no solo con respecto a la psicopatía, sino a muchas otras afecciones. Hoy en día se sabe que los trastornos de una persona son biológicos, es decir, que nacen y también se hace. Porque si nosotros tenemos un niño con un cerebro psicópata, con una herencia de familiares psicópatas, lo tratamos mal, lo abusamos, somos negligentes con él, podemos dar la tormenta perfecta, podemos estar creando un criminal. Por eso la importancia porque de nuevo, cuando el bebé nace no le podemos hacer un escáner cerebral para ver cómo tiene su área de las emociones, un escáner funcional, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la crianza que le estamos dando. Y observarlos también, observarlos. Los que son psicópatas puros, esenciales, son niños que maltratan a los animales, tratan de sacarle las patitas, las piernas a los sapitos, maltratan al perro o al gato, hay niños que los han tirado contra una pared, ojo con eso. Ahí amerita inmediatamente una intervención desde la crianza, para dar una crianza lo más amorosa posible, para poder de alguna manera neutralizar esa tendencia cruel del niño. Claro que sí, doctora. Increíble, doctora, todo lo que estamos aprendiendo esta tarde, sobre todo con todo este tema. Y hoy en día, me imagino que también, pues con todo esto de las redes sociales, podemos también manejar estos asuntos y evitar muchas cosas. Alguien nos pregunta aquí, si un niño es psicópata y le damos cariño y lo atendemos bien, ¿puede ser que nunca lo desarrolle? Es el caso del doctor James Fallon, ¿verdad? Que tenía un cerebro psicópata y no lo desarrolló. Pero también tenemos que tener en cuenta que el doctor James Fallon no tenía un grado de psicopatía máxima. Si nosotros estamos frente a un niño muy cruel, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es encarar una crianza amorosa desde ya. Lo peor que podemos hacer es pegarle, lo peor que podemos hacer es agudizar ese cuadro, ¿verdad? Y llevarlo para un tipo de terapia psicológica que pudiera ayudar, no se cura porque es la conformación del cerebro, ¿verdad? Pero que pudiera ayudar a los padres y al niño a hacer lo más o a desarrollar un sentido de la piedad que en realidad no tienen. Claro que sí, dice, en las redes sociales se ve mucho eso, gente psicópata. Sí, por supuesto, porque están en todos lados. Lo que pasa es que Hollywood nos hizo creer que solamente son esos personajes, ¿no? Que hemos visto como el Joker o como el Silencio de los Inocentes. No, evidentemente están alrededor nuestro, a tal punto que se sabe que todos hemos enfrentado alguna vez a un psicópata. A veces están en la familia. Fíjate qué tremendo esto, ¿no? Claro que No, sí. no son asesinos, pero son personas que sabemos que van a hacer cualquier cosa para llevar adelante Su sus, objetivo. sus objetivos. Claro, claro. Y yo creo, doctora, hablando así, ya que estamos de verdad
quizás muchas veces hemos no cruzado uno, sino varios psicópatas en el camino y pues obviamente al no saber no has podido diferenciar y pues vamos a decirlo nosotros mal llamados, qué mal esa persona o qué sé yo, pero en realidad es una persona que tiene un problema psicológico y por ende actúa así. Y muchas, Doctora, sí. perdón, para ya cerrar la idea, características de cómo identificarlos, porque mucha gente vuelve a preguntarnos, claro, quizás no escuchaban la primera parte bien, características de cómo identificarlos y cómo prevenir, porque darnos cuenta a tiempo para una relación tanto amorosa como de trabajo, como para cualquier relación, obviamente no sería bueno tenerlos cerca. Bueno, son personas que no tienen empatía, que no se ponen en los zapatos de los demás. Es interesante hacerles preguntas, ¿no? A ver, cómo en el caso de alguien que está necesitado, ¿lo ayudarías? ¿Cómo harías? ¿No? Es decir, tratar de sacar de mentira a verdad, porque son muy encantadores, pero son grandes mentirosos. Y además no tienen miedo a nada. Son personas que se caracterizan, porque como ellos no sienten nada, en realidad, siempre están cruzando los límites y haciendo cosas, realmente se dice inclusive que a muchos psicópatas tratan de hacer tareas altamente riesgosas para poder sentir algo, ¿eh? Para poder de alguna manera, por eso algunos llegan a asesinar, porque quieren sentir algo y entonces sienten ese thrill asesinando a una persona. Increíble, increíble, doctora, todo lo que estamos aprendiendo, es verdad, tiene mucho sentido generalmente lo que nos está diciendo. Acá nos dicen, muchas preguntas, pero alguien dice, ¿la psicopatía tiene cura? Lamentablemente no tiene cura, pero hay que ver el nivel, la gradación entre 1 a 40 en la escala de Hare, qué tipo de psicopatía hay. No tiene cura, pero sí a través de la crianza se puede atenuar, se puede neutralizar. ¿eh? Por ejemplo, vuelvo al caso de este doctor Fallon. Él dice que él siente que no es una persona con muchas emociones, que no se siente muy cerca de la gente. Pero esto no quiere decir que no haya podido armar una familia y querer a sus hijos en un sentido, lógicamente, no tan intenso como de pronto podemos querer nosotros a nuestros hijos. Se puede neutralizar. Claro que sí. Doctora, verdad, siempre ha traído información de primera. Y para ya añadir lo último, doctora, el sociópata, ¿cuáles Sí. eran sus características que nos vuelven a preguntar? Bueno, el sociópata es un individuo que tiene en principio un cerebro normal, siente cosas, emociones, puede llegar a amar, puede llegar a enamorarse, a querer a sus hijos intensamente, pero como nació en una cultura de la violencia y solamente su forma de comunicación es la violencia, son los grandes violentos. Pueden llegar, por ejemplo, a conductas criminales, si son celosos, pueden matar a la mujer. Son personas que se manejan solo con la violencia, pero tienen sentimientos. Digamos que un sociópata tendría algún tipo de recuperación, de seguir una terapia cognitivo-conductual, de poder resignificar su historia familiar de violencia. Eso Increíble. es lo fundamental. Por eso, cuidado cuando estamos con... El psicópata en pareja a lo mejor no va a pegar, no pega nunca, no insulta nunca, hace otras cosas. Nos va llevando de a poquito y no nos damos cuenta. El sociópata nos va a pegar. El sociópata, cuando no le gustó algo, va a lanzar una trompada, un sopapo, porque son personas acostumbradas a vivir así. A ellos los trataron así. Increíble. Y es muy bueno saber reconocer a tiempo. Dice, doctora, es por eso que existen tantas violaciones por personas como esas, que no sienten ni tienen ningún remordimiento de sus acciones. Sí, por supuesto. Muchos psicópatas, sin duda, no cometen ese tipo de actos de violaciones lamentables porque quieren sentir algo o porque les gusta y por el propio placer personal. La persona a la que están violando es nada más que un objeto. ¿eh? Para ellos, las personas son como para nosotros los muñecos de felpa o los muñecos o las muñecas. Son objetos, no son personas. Por lo tanto, sí, si tienen la posibilidad, si están en una escala elevada de psicopatía
y si han sido sometidos a malos tratos, pueden llegar también a estas situaciones de violación, ¿verdad? O cualquier situación en que... dañen a cualquier persona sin sentir, obviamente, volvemos al tema, sin sentir ningún tipo de remordimiento. Claro, es como si a ti se te cae un lápiz, o si tú tiras porque estás enojada y tiraste la ropa al piso, y tú no sientes nada por esa ropa que tiraste de ese vestido. El psicópata es lo mismo, puede pegarle a una persona, puede violarla y no siente nada, porque son objetos, no seres humanos. Es un grado de deshumanización muy grande, que hubo un gran psiquiatra, Lobachevsky, que los llevó al terreno de la política y escribió su libro Ponerología Política. Porque él consideraba que el mal no está en la religión, en el demonio, sino que está en este tipo de psicopatía, que él llamaba también psicópatas esenciales. Y hacía una categorización de muchos de estos psicópatas. Pues habría que ver también que las personas que estén en estas condiciones, sobre todo los padres, que reconozcan a sus hijos desde muy temprana edad, como usted nos dio algunos tips de cómo poder darnos cuenta, para de esta manera llevarlos a tiempo y también atenderlos, ¿no? Si bien es cierto que no se cura, pero se puede también, de alguna manera. ¿Hay medicación para los psicópatas? No hay medicación. Si hay algún grado de ansiedad o algún grado de comorbilidad, por ejemplo, con otras afecciones, como la lexitimia, puede haber algún tipo de medicación, algún ansiolítico. Va a depender de con qué otro trastorno convive. Pero en sí la psicopatía es una cosa que no responde a ninguna medicación. Pero sí se puede medicar un efecto colateral de eso. Aunque generalmente estamos hablando de los psicópatas, no sienten demasiada ansiedad. Ellos están siempre muy cerebrales, porque el área del cerebro, el único que pueden manejarse es el cerebro cognitivo, es decir, la parte de los pensamientos y no de las emociones. Entonces no sienten demasiada ansiedad. Lamentablemente es algo que existe y que no está suficientemente tratado en el ámbito de los medios de difusión, ¿verdad? Solamente vive en el ámbito académico, en las personas que manejamos la psicología. Pero es algo que habría que darle realmente una atención muy profunda. Sobre todo en aquellas psicópatas que tienen posibilidad de llegar a manejar multitudes. Okay. Doctora, de verdad que mucha información como siempre. Muchas gracias por su colaboración, por estar aquí con nosotros los lunes. La doctora de psicología, Cristina Balinotti, experta en familia, pueden seguir en su canal en YouTube, unifamilia.com, ahí la pueden seguir, y también en sus redes sociales, obviamente en Instagram y en Facebook, pero vayan a su canal de YouTube que van a encontrar de verdad información sumamente importante, muy ilustrativa y sobre todo muy fácil para que nosotros podamos reconocer tantas cosas que afectan a nuestro cerebro y a veces no sabemos por qué se dan las cosas, pero sobre todo nos vamos educando, y a los padres para poder identificar a temprana edad, para si nuestros hijos tienen algún problema, y obviamente con todo lo que está pasando en el mundo también pueden desarrollarlo más. Pero para toda esa información vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti en unifamilia.com. Muchísimas gracias, Marilene. Gracias a usted, doctora. Nos vemos el próximo lunes. Con gusto. Muchas bendiciones para esta semana, doctora. Gracias por todo.